Bueno, bienvenidos. Espero que se esté escuchando todo bien, ¿vale? Bienvenidas las 4 personas que estáis aquí, ¿de acuerdo? Un segundito, porque hoy empezábamos 15 minutos más tarde, pero bueno, pues al final, al ver que había ya unos cuantos conectados, pues he decidido darle ya candela, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar hoy un tema en el que os pregunté por historias, ¿vale? Un segundo, que se me está volviendo esto un poco loco, ¿de acuerdo? Bienvenida, Rozme, y las otras 2 personas que estéis por aquí, que espero que se esté viendo todo bien. Vamos a darle ya... Vamos a empezar, ¿vale? Entonces voy a quitarme esto para no escuchar con retardo y espero que hoy no haya problemas con la música como el otro día, ¿vale? Entonces, ahí estamos. Vale, creo que ahí está bien. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, primer día de abril. Hola, Irene. Vamos a dejar un par de minutitos en lo que se va sumando la gente, porque como os decía, la cuenta atrás se acababa a -4, pero para ir comprobando pues que todas las cosas técnicas, o la Mai, pues he decidido abrir un poquito antes, ¿vale? Entonces, en principio hoy no debería haber problemas visuales ni técnicos, creo que la música se está escuchando, que hoy además no va a haber problemas con el copyright, ¿vale? Confirmadme que la oís, por favor, para ya no volverme loca. Y vamos a ver el tema de hoy, ¿de acuerdo? Hola a todos. Entonces, si os acordáis, os pregunté por historias si habíais oído hablar del caso de Elodio. No sé si os sonará o no, os voy a poner ahora la imagen, ¿vale? Del libro, porque este ha sido el que me ha dado la idea del tema que vamos a tratar hoy, sobre todos los libros pues censurados, etcétera, que creo que está bastante curioso. Entonces, vamos a ver un segundito, porque si no me equivoco la tengo aquí. Vale. Es que como al final no se ha publicado, me ha sido un poco difícil encontrar sobre todo imágenes del texto. Bueno, ahora hablaremos de por qué no se ha publicado, qué es lo que ha pasado, ¿vale? Mientras se va uniendo la gente. Un segundito. Vale. Os voy saludando a todos los que vais viniendo. Más que nada porque hoy me gustaría que sí que participaseis un poco más para saber vuestra opinión respecto a este tema, porque vale, ya lo tenemos. Un segundito, que os lo hago pequeñito, ¿vale? Hoy no voy a empezar con imágenes directamente esparcidas para que vayamos poco a poco, ¿vale? Entonces, vamos allá. Ya os prometo que me centro en vosotros, perdón. Vale, música bajada y efectivamente, lo de Bretón, ¿vale? Empiezo a partir de aquí. Entonces, para los que no lo sepáis, este mes de marzo estaba previsto que se publicase este libro que tenéis aquí, que se llama Elodio. Hay que aclarar que no es un libro escrito por José Bretón, sino por Luis G. Martín, ¿vale? Que es un autor, pues bueno, que se ha vuelto bastante polémico a raíz de esto. ¿De qué trata el libro? ¿Por qué razón ha habido tantísimo revuelo en redes? Porque, para los que no os acordéis, hace unos años hubo un caso bastante sonado de un padre que había asesinado a sus hijos. Este hombre, que se llamaba José Bretón, asesinó a sus hijos de 6 y 2 años y los calcinó en su patio, como forma de violencia hacia su expareja Ruth. ¿Vale? Fue declarado culpable, fue condenado a 40 años de prisión y actualmente está cumpliendo condena. ¿Qué pasa? Que hace 3 años este autor se puso en contacto con él, empezó a intercambiar cartas, le hizo alguna visita en prisión, se documentó también a raíz pues, de artículos periodísticos, etcétera, para intentar entender la psique de esta persona.
es decir, cómo un ser humano había llegado a cometer un crimen tan atroz, ¿vale? Y el fruto de todo ese trabajo pues es este libro, que es El odio. ¿Qué pasa? Que obviamente la madre sigue viva, Ruth, y esto no iba a quedar así. Entonces estaba previsto que se publicase el 26 de marzo por la editorial Anagrama, que es una de las más tochas, ¿vale? Luego hablaremos de eso, pero se ha cancelado indefinidamente esta publicación. ¿Por qué? Primeramente, Ruth Ortiz, que es la madre de estos niños, denuncia a José Bretón ante la Audiencia Provincial de Córdoba por la publicación de este libro, en el que se hablan intimidades suyas, intimidades de su periodo de casada, sobre sus hijos, considerando que esto es una agresión. El juez lo desestima porque considera que prohibir la venta de este libro o su publicación iría contra la libertad de expresión, que es un derecho que todos tenemos. Pero la Fiscalía interviene y la Fiscalía de Menores de Barcelona dice que este libro debe ser suspendido porque se están vulnerando los derechos de los menores, en este caso de los menores fallecidos, porque se están dando detalles sobre sus vidas, sobre su asesinato, y no pueden evidentemente defenderse. Y además la Fiscalía recurre porque considera que esto es un quebrantamiento de la condena de Bretón contra Ruth. Es decir, de hecho, cuando este caso salió, muchos comentaron que en su día un comisario policial ya advirtió que José Bretón hablaría años después para intentarle hacer daño a la madre. Y efectivamente es lo que ha acabado pasando. Entonces, ¿qué ocurre a raíz de esto? Que muchísimas librerías dicen: yo no voy a ser partícipe de esto, no quiero tener este libro en mi repertorio, no quiero venderlo ni en físico, ni tenerlo tampoco en la tienda online. Entonces empezaron a publicar yo no. ¿Qué pasa? Que hasta aquí creo que todos estaremos de acuerdo, idme diciendo vuestras opiniones, aunque seamos muy poquitos, que pues es un libro que obviamente puede hacer daño. Hay que aclarar que José Bretón no es el que va a recibir los beneficios de estas ventas, como se llegó a especular. Los beneficios irían para la editorial Anagrama y para el autor Luis G., ¿vale? Pero aún así, bueno, pues mucha gente lo ha considerado un acto más de esta violencia machista y vicaria contra Ruth y se ha negado a comprarlo, a que se venda, etc. Y yo hago la primera pregunta de hoy, que es: ¿qué debe prevalecer? Es decir, la libertad de expresión de un hombre que sí es un criminal, está condenado, lo que ha hecho es terrible, pero no deja de ser una persona y por lo tanto supuestamente tiene unos derechos que también tenemos nosotros. ¿Debería prevalecer esa libertad de expresión o no? Es decir, ¿este libro debería continuar estando censurado, sin publicarse o no? Porque no olvidemos que detrás hay un trabajo de un escritor. Entonces, me gustaría saber, para empezar, qué opináis respecto a esto, porque este es el caso que me ha llevado a sacar la temática de la que me gustaría hablar hoy. Vale, nadie se atreve a decir nada. Yo sabía que era un tema polémico, entonces sabía que iba a traer cola, no pasa nada. Yo es cierto que inicialmente no entendía muy bien por qué razón este libro no se vendía y, como bien argumentaban algunas personas, en esas mismas librerías donde se decía no vamos a vender este libro, se vende, por ejemplo, el Make-up, se venden libros escritos, por ejemplo, por autores que se sabe que han cometido también delitos contra menores o de violencia de género, o que han cometido asesinatos, por ejemplo, en nombre de ETA. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? ¡Hombre! Laurocha por fin ha llegado. Laura, solo hemos introducido el tema brevemente. Bienvenida, Meiga. Breve resumen, estamos hablando de por qué el tema del directo de hoy son los libros censurados. Hemos puesto un poco el contexto de lo que ha pasado con El odio de Luis G. Martín, que me imagino que estás al día, que al final no se ha publicado. Este libro en el que el autor narra la perspectiva del asesino José Bretón, ¿vale? Entonces les he hecho la pregunta de si consideran que debería prevalecer la libertad de expresión o no. Rosme de momento dice que esa persona dejó de serlo en el momento en que asesinó a sus hijos. Mai dice que este tío está crazy, y es verdad que si se censura se debe censurar todo, no solo lo que crean a su antojo. Ahí entra el debate
y la reflexión que yo estaba haciendo, porque entiendo perfectamente que en el caso de este libro se quiera censurar, se impida su publicación, pero claro, ¿por qué otros libros sí? Cuando están escritos por gente que también ha cometido actos atroces, como por ejemplo Adolf Hitler. Y entonces leí varios comentarios de algunos usuarios que decían que, bueno, que hay una importancia histórica. Es decir, no es lo mismo el Mein Kampf, que es un registro escrito que lo escribió el propio Hitler, de su mentalidad, de su ideología, que fue un libro vendido en su época, que fomentó esa ideología, que luego sabemos las consecuencias históricas que trajo, que un libro que habla de un asesino que ha cometido un acto, digamos, por motivos pues de pareja, en la familia, ¿vale? No ha iniciado, digamos, todo un movimiento. Entonces, eso me llevó a pensar, digo, vale, entonces sí que debemos tener en cuenta al autor, su historia, sus motivaciones de los crímenes, ¿no? Ahora que está tan de moda el true crime, que no hacemos más que ver documentales, etcétera, ¿hasta qué punto es moralmente ético eso? Porque ¿qué diferencia hay entre leer un libro donde este señor explica sus motivos y ver un documental donde se explica con todo lujo de detalles y se hacen recreaciones de cómo fue un asesinato? La primera diferencia claramente es que en este caso la víctima está viva, es Ruth, y los menores ya no pueden defenderse. En todo caso debería prevalecer la inocencia de los menores. Pero todo esto a mí me hizo pensar. Dije, ¿cuántos libros habrán estado censurados por motivos que en la época parecían correctos y que a lo mejor ahora no nos parecen para tanto? Y os sorprendería saber la gran cantidad, o sea, la lista tan larga que me encontré. Solo por poneros algunos ejemplos, aparte de Fariña, que me lo habéis mencionado, para que os hagáis una idea, se censuró en Francia la publicación de Los Miserables. Se censuró en España la publicación de La Colmena de Camilo José Cela, que hoy se enseña en los institutos. Se censuró la publicación de Lolita, de la que hablaremos en detalle. Se censuró 1984 por cuestiones políticas. Es decir, son numerosos los textos que por cuestiones no meramente del texto, sino también extratextuales, han sido censurados a lo largo de la historia o incluso continúan sin poder hablarse de ellos en un instituto o sin poder comprarse en algunos lugares. Irene nos dice si a la mujer no le parece bien que se publique. Efectivamente, Ruth, la exmujer de José Bretón, agradeció todo el movimiento que se había desencadenado en torno a la publicación del odio. Dijo que estaba mucho más tranquila, que el daño obviamente estaba hecho porque a ella no quería que le llegasen pues esos detalles morbosos de cómo habían fallecido sus hijos, ¿vale? Pero la cuestión hoy son los textos censurables, es decir, cualquier texto debe ser censurable, todo debe pasar por lupa, sí, no, en literatura todo se permite. Estas son las preguntas a las que me gustaría que les dedicásemos un espacio hoy, ¿vale? Entonces, dice Chema, al final lo que se consigue es darle más publicidad. Estoy de acuerdo. Y de hecho, como ya hemos dicho, si no me equivoco, el nombre del comisario era Villarejo, puede ser, que comentó que, lo voy a comprobar de todas formas, que este hombre volvería a hablar de Ruth para hacerle daño. Entonces, evidentemente es una forma de volver a atacar a la víctima, pero también como público, como personas, supuestamente la literatura debe tener como objeto todo aquello que sea humano, es decir, del mismo modo que podemos leer un libro sobre nazismo, sobre ETA, sobre X cuestiones sin necesariamente apoyar esas causas, pero queriendo comprenderlas, queriendo entender cómo un montón de personas han llegado a cometer esos actos, también creo que hay una parte de lógica, no me malinterpretéis, en querer entender cómo puede llegar una persona, mediante su educación, sus ideas, su relación de pareja, etcétera, a cometer un crimen tan atroz. Ojo, diría lo mismo si se tratase de Bretón o de cualquier otro caso en el que hubiese sido la madre, ¿vale? Entonces, hablando de esto, empecé a leerme uno de los libros que os he mencionado, que me daba bastante pudor y bastante cosa, porque sé de lo que trata. Y me sorprende muchísimo, no lo he terminado, pero me sorprende muchísimo que, por ejemplo, este libro sí esté en librerías, tenga además
la publicidad que tiene, el impacto que ha tenido, ¿vale? Como es Lolita. Vale, dice Mayalen, yo creo que depende también de cómo está narrado. Si es solo como de forma divulgativa para contar qué ha pasado, no se debería censurar, solo avisar de lo que te puedes encontrar. Claro, volvemos a lo mismo. Del mismo modo que se enseñan en colegios autores que tienen, por ejemplo, poemas donde se describe una violación, que esto es bastante impactante y sin embargo eso no se ha censurado, ¿hasta qué punto este libro sí debería? Pregunto, no pregunto, ¿debería ser el juez quien dictamine lo que puede leer el lector o no? ¿O deberían ser los propios lectores los que mediante su compra, mediante su consumo, decidan qué cosas sí y qué cosas no? Porque, por ejemplo, en las redes sociales nosotros decidimos qué tipo de perfiles seguir, qué tipo de publicaciones les damos like, cuáles reproducimos por completo, ¿no? Ahí digamos que hay una democracia, aunque luego el algoritmo haga de las suyas, pero ahí nosotros somos quienes decidimos. Y a la hora de ir a comprar un libro, una película, una serie, también. Yo decido ver algo, yo decido leerlo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se le quita la libertad al lector de decir, vale, consumo esto sabiendo cuál es el contexto y juzgándolo de X manera. Obviamente siempre vamos a tener el problema, lo hablábamos con la teoría de la recepción en otro directo, de que cada lector, cada receptor del producto que sea, es un mundo y está condicionado por sus circunstancias personales. Y obviamente jamás va a haber una interpretación exactamente igual entre tú y yo, porque hemos vivido cosas distintas y lo que a mí me impacta a lo mejor a ti no. Pero considero que es un poco el riesgo que se corre al realizar cualquier tipo de producto artístico, ya sea una serie, una película, etc. Y de hecho hablaremos ahora de cómo hay otros casos, curiosamente relacionados, por ejemplo, con menores o con el tema sexual, que sí que están normalizados, que no están tan censurados y que incluso se romantizan muchísimo. En esa línea, como os he dicho, empecé a leer Lolita, ¿vale? Yo tengo esta edición de Anagrama, no ha sido a propósito, ya la tenía comprada antes de toda esta polémica, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, solamente el tema de la portada, creo que todos sabemos de qué va Lolita, ya creo que es bastante significativo. Porque fijaos, en la portada del odio tenemos tres pares de ojos con una mirada bastante iracunda que evolucionan, yo creo, de arriba abajo, de un estado más neutral a una ira más desbocada, ¿vale? Y por ejemplo, en Lolita, os lo voy a acercar porque las portadas que os he buscado son diferentes, ¿vale? Tenemos a una joven que está vestida como con un body negro y que está atravesada por unas tijeras, ¿vale? Por la espalda, como si fuera una muñeca. Quiero que veáis, sin embargo, cómo fue el tipo de portadas que se le han hecho a esta obra, ¿vale? Que también me parece que es incluso más polémica de lo que podría serlo la de Bretón. A ver, un segundo. Vale, esta es una de ellas, ¿vale? Para que veáis, os la pongo un poquito en grande. ¿Vale? Para los que no hayáis leído Lolita, básicamente la historia nos narra cómo Humbert es un hombre de mediana edad que tiene que pasar unos días en casa de una mujer porque los que le iban a alojar se les ha incendiado la vivienda, etc. Y se obsesiona perdidamente con esta joven de 12 años. ¿Vale? Importante, no es casual porque desde el principio del relato nos cuenta que a él siempre le han atraído las ninfulas. Él considera ninfulas a todas las niñas jóvenes de una edad comprendida entre los 9, los 12 años y no se cortan las descripciones que hace, que son bastante exageradas, tienen un punto cómico, pero son muy sexuales. Entonces, fijaos en la imagen del libro que se vendió de Lolita durante un tiempo. Ros me dice que de hecho esa es la que conoce. Irene, efectivamente tienes parte de razón. El propio autor, Vladimir Nabokov, dijo que no pretendía enseñar nada con esta obra, es decir, que no quería que fuese algo didáctico y que no quería que se sexualizase a ninguna niña en la portada. Y él mismo criticó el tipo de publicidad que se estaba haciendo de su Lolita. ¿Por qué?
porque podemos ver que esta chica, que no aparenta tener 12 años, está claramente sexualizada. Es supuestamente una de las escenas del libro en las que ella está en el césped, con Humber a un lado, su madre presente, ¿vale? Y esto le horrorizó, porque eran en general portadas de chicas más mayores de 12 años, evidentemente pues ya prácticamente jóvenes, en una pose seductora o bien chupando una piruleta. Os voy a poner otra, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y como ha dicho Rosme, es que esta es la que se conocía, o sea, la que yo tengo, si no me equivoco, es de la editorial Anagrama, pero de la colección Compactos, que no lleva tanto tiempo. Entonces, la imagen de Lolita que se tenía era, pues, de hecho el término luego se acuñó, la de una joven provocativa, que tentaba al protagonista Humber. Mirad, esta es otra portada, ¿vale? De la propia Anagrama. O sea, fijaos, ¿vale? La diferencia entre una y otra. En estas dos portadas nos da a entender que Lolita es un personaje que cautiva, que seduce. Sin embargo, en el propio libro, tal y como lo estoy leyendo, lo describo tal cual, ella es una joven normal. Es un poco bravucona, un poco maleducada, está todo el día discutiendo con su madre, por el hecho de que la madre no aguanta que ella reciba las atenciones de Humber, no porque no sea consciente de lo que ocurre, ¿vale? Entonces, hay episodios muy explícitos en los que él habla de las prácticas que tiene, de cómo se va a un parque y está encantado de estar rodeado de jóvenes, de ninfulas, de cómo las observa atarse los cordones, de cómo le encanta estar cerca de un recinto donde hay un colegio, y cómo desde siempre se ha sentido atraído hacia jóvenes muy, muy pequeñas con rasgos infantiles. Y esto me llama poderosamente la atención porque este libro, ya os digo, que se sigue vendiendo, se sigue hablando de él. Sin embargo, uno de los casos que me comentasteis cuando os hice la encuesta por Instagram fue precisamente el de una autora australiana, ¿vale? Que os la voy a poner aquí, a la que han detenido por publicar algo similar por pornografía infantil. Os muestro aquí un segundito. Se llamaba el libro, ¿vale? Daddy's Little Toy. Esta es la autora, ¿vale? Que además tiene, si no me equivoco, está relacionada con la Iglesia Católica, o sea, me refiero que realmente chocó mucho esta noticia, impactó bastante, porque aunque ella escribe con seudónimo, se llama Lauren Tesolin Mastrosa, escribe con el seudónimo de Tory Boots. Y en esta historia, claro, esto nos parece pedófilo, porque lo es, realmente. Para que os hagáis una idea, ya solo el título creo que es bastante llamativo, ¿no? La sinopsis básicamente es un hombre que cuando la hija de su mejor amigo cumple 18, intenta algo con ella y confiesa que ha sentido atracción por ella desde que tenía 3 años. Esto fue denunciado en muchas redes sociales, muchos booktubers, etcétera, lo comentaron. Yo no lo conocía, pero es que además, aunque ella haya negado que el libro fomente la pedofilia, incluso la portada está realizada con juguetes infantiles. Ella está a la espera de juicio, ¿vale? Por este contenido, porque además, según dicen los lectores, los que llegaron a consumirlo, había prácticas sexuales explícitas donde se hacía mucho hincapié en la actitud infantilizada de la chica, etc. Y este caso ha sido denunciado, está a la espera de juicio, y sin embargo Lolita lo seguimos teniendo en las librerías. Entonces, ahí voy con ese doble rasero. Mayalen nos menciona también el caso de Renesmee en Crepúsculo. Quiero decir, una de las sagas que más ha vendido, una de las tetralogías de películas que más ha recaudado, y en el que se nos habla de que un hombre lobo realmente parecía sentir atracción por un personaje porque en el fondo estaba imprimado, como hechizado, por el futuro bebé que iba a tener. Y establece una relación muy cercana con ella, que crece a una velocidad paranormal y que van a terminar juntos. Es que, me refiero... es para darle una vuelta. Sin embargo, Crepúsculo sigue emitiéndose en la televisión pública. Este libro llegó a publicarse y aunque la hayan detenido, Lolita sigue estando aquí, insisto, y efectivamente hay adaptación cinematográfica, como ha señalado Rosmelda. Entonces, no es el único caso,
Me refiero, ¿hasta qué punto escribir un texto logra fomentar una práctica o es simplemente un reflejo de? Porque supuestamente cuando Nabokov escribe Lolita, lo hace no con una intención moralizante, etcétera, sino reflejando la sociedad estadounidense. Y no podemos negar que, en este caso, el problema del abuso de menores, de la pedofilia, es real y existe. Incluso ha habido quienes han intentado integrarlo como una orientación sexual más dentro del colectivo LGTBIQ+, ¿vale? Incluso dándole un color dentro de la bandera, cuando es algo completamente diferente. Y sin embargo, esta es la única portada que yo he encontrado donde se muestra un poco de lo que realmente estamos hablando, que es de la manipulación de una persona adulta que sabe perfectamente lo que está haciendo y que se aprovecha de la inocencia de Lolita hacia una joven de 12 años. Es que de hecho, bueno, yo no sé si voy a ser capaz de acabarlo, pero es que es muy turbio porque en todo momento lo tiene todo fríamente calculado. Habla de cómo deja abierta la puerta de su habitación durante determinados días hasta que la chica pique, habla de cómo se toca sin que ella sea consciente cuando están sentados en el sofá y dice que se siente bien porque ella no ha sido mancillada, él ha podido saciar sus placeres, pero finalmente, bueno, para los que no lo sepan, aceptará casarse con la madre de ella para estar cerca de ella y tendrá un final trágico, tanto Humbert Humbert como la propia Lolita. Pero es que, para que os hagáis una idea, hace no sé si fue un año o dos, Telecinco, o sea, Mediaset en España, sacó una serie prácticamente igual, con la misma temática, pero a la inversa. ¿Vale? No sé si os suena Secreto de una obsesión, creo que se llamaba, que lo protagonizaba Alexandra Jiménez, creo que era. A ver, un segundo. Y es muy turbio, vale, no, se llama Escándalo, ¿vale? Y básicamente el actor es uno de los que salía en... Me saldrá en Scam, ¿vale? Es un chaval súper jovencito que un día se encuentra en la playa una mujer que está a punto de ahogarse, una mujer madura, ¿vale? África de los Serrano, para que os hagáis una idea, que esa mujer pues tendrá ya sus 40 y tantos, me parece, ¿vale? Pues la salva, se acuestan y a continuación ella comienza a obsesionarse con él hasta el punto de acercarse a su familia, teniendo ella una hija, un exmarido, o sea, quiero decir, teniendo ella una vida previa y una serie de traumas, también es verdad. Se casa con el padre, bueno, se promete con el padre para estar cerca de él, para mantener relaciones con él. Tiene comportamientos muy posesivos y es realmente turbia. O sea, yo solo he visto momentos sueltos, pero es que es increíble. Efectivamente, es lo que se diría una MILF, que ha dicho Mai. Sí, pero creo que eso también es una señal de la influencia que está teniendo, negativa en este caso, la sexualización que se está haciendo de tanto hombres como mujeres y tanto niños como niñas. Es que es muy heavy, porque si ya lo fue en su día que se publicase Lolita, pero es que han pasado casi 100 años y se ha hecho una serie no hace nada sobre esta misma temática. Claro que no podemos juzgar un libro desde los ojos de 2025. Lo que me ha llamado la atención, aparte de que se siga vendiendo, etcétera, es precisamente cómo ha calado en el imaginario popular. Yo no digo que haya que dejar de vender Lolita, porque creo que habla de un tema que sigue estando de actualidad y que es importante. Creo que incluso para la época fue un escándalo por la edad de la que se habla. No estamos hablando pues de 16 años o de 18, sino de 12, aunque en la película lo hayan puesto como 14. Creo que incluso el hecho de que en la adaptación cinematográfica hayan modificado la edad, la hayan agrandado un poco, también es una señal de que incluso es demasiado para llevarlo a la gran pantalla. Sin embargo, esto me ha llevado a una película que se publicó, o sea, que se estrenó, no sé si fueron finales de 2023-2024, que también está basada en un caso real y que es prácticamente una historia muy similar, ¿vale? Y es una historia que todo el mundo sabía, que es de los años 80, ¿vale? Cuando ocurrió, y es... Un segundito, que os voy a poner esto... Vale, os quito La señora de Little Toy, que sinceramente espero
No sé cómo acabará, la verdad, pero... Vale. Vale, un segundito. Vale, es esta de aquí. Es francesa, ¿de acuerdo? No sé si os sonará el nombre del autor, o sea, es un caso real esto, ¿de acuerdo? Se llama El consentimiento. Creo que en este caso la portada, igual que pasa en la anagrama esta rosa de Lolita, es bastante reveladora porque nos habla de la historia de una chica que mantuvo relaciones con un autor muy conocido francés, un autor real, ¿vale? Gabriel Makhno, que era conocido por tener una vasta obra y en ella, que se consideraban muchos de esos libros para adultos, explicaba cómo, pues, por ejemplo, en sus viajes había mantenido relaciones sexuales en Manila con niños de 8 años o cómo estaba interesado por las jovencitas. Y esto no era ningún secreto, quiero decir que en la sociedad francesa esto se sabía. Él fue invitado a debates, a tertulias, era una persona bastante venerada. Entonces, estamos ante el caso de Vanessa Springora, ¿vale? Que cuando tiene 12 años conoce a este señor, empiezan a establecer relaciones, la familia de ella es consciente y aunque al principio parece oponer algo de resistencia, o al menos eso se refleja en la película, luego lo acepta. Es decir, son conscientes de que él la va a buscar a la salida del colegio, de que se van juntos a su estudio, etcétera, 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 y de que ella dice estar enamoradísima, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta película lo que sí me gusta es que muestra la parte de manipulación que hay para controlar a una chica que de por sí es muy inteligente, lo dicen desde el principio, y que tiene muchísima formación literaria, es muy culta, pero ahí se ve que no es lo mismo ser culto que ser maduro o que ser inteligente siempre, ¿vale? De hecho, en esta película, que no es muy agradable de ver, además no tiene muy buena calidad de sonido, la protagonista sí que es una actriz mayor de edad, pero su apariencia desde luego no lo es. O sea, creo que está muy bien elegida porque representa bastante bien lo que es una joven de esa edad, de unos 12-13 años, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este hombre redactaba libros en los que contaba sus experiencias con amantes suyas, muchas veces sin su consentimiento. De hecho, a ella le prohíbe leer esos libros y le dice que va a ser una especie de mentor, que le va a enseñar un camino en la literatura, que le va a ayudar a elegir lo que tiene que leer, lo que tiene que consumir, que le va a dar experiencia, etcétera, y habla sin pudor de ello. Y luego ella poco a poco, cuando vaya leyendo y vaya descubriendo cosas, se dará cuenta de que hay una larga lista, de que pues ella es una más y se irá alejando de él, intentará dejarle, etcétera, pero él publicará un libro en el que hable de ella y en el que la refleje de una manera bastante negativa, lo cual pues bueno, le llevará a una espiral llegó a estar ingresada en sanatorios, tuvo problemas de estrés, etcétera, y con los años ella, cuando él ya era un hombre muy mayor e iba a ser galardonado por toda su trayectoria, decidió hacer exactamente lo mismo, es decir, publicar un libro contando su historia para que quedase constancia, para que eso quedase registrado, para defenderse y también para reflejar cómo era él en realidad y todo lo que la sociedad francesa había permitido. Estamos hablando de una persona que se codeaba con Jean-Paul Sartre, con Simone de Beauvoir, sí, Simone de Beauvoir, la feminista, etcétera. Y de hecho todos estos autores, para que veamos que no es solo una obra, o sea, no es solo ficción, firmaron un manifiesto para que en Francia se bajase la edad de consentimiento, porque consideraban que no tenía mucho sentido. Ya entonces era más baja que ahora, pero consideraban que no tenía sentido que, por ejemplo, una joven de 13 años no pudiese consentir en tener relaciones sexuales, pero pudiese tener acceso a la píldora. Y este manifiesto, iniciado por Gabriel Makhno, fue firmado, entre otros, por Jean-Paul Sartre y por Simone de Beauvoir. A mí esto, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención porque yo no lo sabía. No sabía que a la propia Simone la expulsaron siendo docente de un instituto por mantener relaciones con alumnas menores de edad y que algunas familias quisieron intervenir con medidas legales. Entonces,
¿Hasta qué punto? Porque en esta película está muy bien que hay alguno de los personajes que dice, en literatura todo vale, porque este autor sigue encarnando la provocación, la transgresión, y obviamente un texto como Lolita, un texto como los que escribía Gabriel Makhnoff, son provocativos a más no poder, suponen una revolución y se debería poder escribir de todo. Pero entonces, ¿podemos separar obra de autor o no? Es la pregunta que yo me hago, simplemente. No digo ni que esté bien ni que esté mal. A mí me está impactando mucho la lectura de uno, el visionado de la otra, porque es lo que no termino de comprender, porque unos casos sí y otros no. No sé si me explico. ¿Vale? No sé qué opináis vosotros y obviamente hay que tener en cuenta el contexto histórico siempre, por esa razón, obviamente pues en un instituto se siguen enseñando figuras como la de Machado, que se casó con su mujer cuando ésta tenía 15 años ante los abucheos de su pueblo, pero llevaba enamorado con ella desde los 13. Por esa razón se sigue comprando y vendiendo libros de Edgar Allan Poe, que falsificó documentos para casarse con su prima, porque se entiende un poco el contexto histórico. Y obviamente si empezásemos a hablar de artistas, autores, etcétera, que tienen una vida personal compleja o desde luego que se podría censurar, como Picasso, Dalí, etcétera, no acabaríamos. Pero por esa razón me parece curioso que en 2025 sí se censure una obra por la persona que no es ni siquiera la que lo ha escrito, sino quien lo ha inspirado, y otras no. O que, por ejemplo, se permita, lo dicho, pues escribir un libro contando sus experiencias de cómo mató a X personas a una persona que ha pertenecido a ETA. A mí me parece llamativo, no sé a vosotros. Entonces, aunque originalmente el directo no iba a tratar de este tema, conforme fui investigando y demás, me fue llamando la atención. Y creo que aunque se pueda entender el contexto histórico, sí que se puede valorar lo que es el texto en sí. De hecho, Lolita es muy incómodo de leer. O sea, porque describe prácticas que francamente es que son muy desagradables. Y aunque los 13 de 1950 no sean los 13 años de ahora, sigue siendo un texto al que se tiene acceso ahora. Y al que tienen acceso personas de todo tipo ahora. Me refiero, se puede obtener en PDF, se puede comprar en cualquier librería. Entonces, ¿qué acercamiento se debería hacer hacia una obra como esta? Dice May, leerlo para informarse y utilizar esa lectura como método de conocimiento está bien, siempre y cuando se sea consciente de la verdad y de cómo es el autor. Claro, ahí llegamos a la cuestión, y es que creo que así como un adulto es capaz de leer pues Lolita o de ver El consentimiento o de leer pues cualquier otro de los libros que hemos mencionado y entender que por un lado puede ser ficción, que en el caso del consentimiento no lo es, ¿vale? Y en el caso de los libros de este autor francés tampoco lo era, aunque una persona adulta pueda hacer ese ejercicio de extraer, digamos, lo que el autor quiere revelar o la intención que pueda tener o incluso el valor estético o literario que puede haberlo, por supuesto, no todo el mundo tiene esa madurez. Por esa razón siempre hay pues edades recomendables para los libros, para las películas y para las series. Sin embargo, hoy en día, y esto lo comentábamos cuando hablábamos de adolescencia, hay un acceso prácticamente universal si tú tienes un teléfono, si tienes un ordenador que no esté capado o cualquier cosa. Y me llama la atención porque obras como la de esta autora australiana que fue condenada, o sea, que fue arrestada, perdón, yo recuerdo que campaban a sus anchas por redes como Wattpad, por plataformas a las que cualquier joven podía acceder sin ningún tipo de filtro. O sea, no sé si alguno de los presentes habéis consumido Wattpad o cualquier otra plataforma de lectura, de fanfics, de no sé qué, que es un espacio maravilloso donde normalmente los jóvenes pueden crear, pueden imaginar alternativas, finales diferentes a las historias que les gustan, crear historias ficticias de sus cantantes, etc. Ahí tenemos After. O sea, yo siempre he dicho que After, que fue todo un fenómeno, abrió la puerta a muchos libros de ese tipo, ¿vale? Y que no precisamente recogían unos cánones adecuados para gente de esa edad. Porque recordemos que eso, muchísima toxicidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero se publicaron, ¿por qué? Porque daban dinero y porque obviamente había un consumo detrás. Sin embargo, en esa misma red, como es Wattpad, había relatos como el que hemos mencionado antes de Daddy's Little Toy, sin filtro ninguno, mucho más sucios. O que incluso de que si un abuelo se sentía atraído por la nieta. O sea, cosas que prácticamente son pornografía. En escritura, pero son pornografía. Entonces, ¿hasta qué punto se debe dejar esa completa libertad o ese acceso? Porque cualquiera puede llegar a esos textos. Y obviamente en algún momento, sobre todo los chavales, tienen que tener acceso a cualquier tipo de cosa y formarse su criterio y ser capaces de decir, vale, pues esto me gusta, esto no, esto entiendo que es transgresor, pero en la vida real sería un delito, etcétera. Pero esas herramientas tardan tiempo en ir recopilándose y no todo el mundo las tiene, porque no todo el mundo lee lo mismo o con la misma frecuencia. Dice Mai, sí debería, aunque fuera, intentar controlar las edades, como en algunas páginas que te piden el DNI para ver algunas cosas. Es que es bastante heavy, porque incluso en cómics o en mangas, cosas así, hay muchísimo contenido gratuito al alcance de cualquiera que repite estos roles y precisamente creo que ya el hecho de la recepción que se tuvo de Lolita, esa sexualización, incluso cuando el autor no quería que se sexualizase. En una entrevista dijo, lo tengo aquí textual, en el que dice que Lolita no pretende enseñar nada, que simplemente recoge las aventuras amorosas de un psicópata, es decir, el autor es consciente de que es un psicópata y que Lolita es una niña normal. Lo que pasa que al protagonista, a Humbert Humbert, le parece un ser excepcional y una musa increíble y una ninfula por el problema que él tiene, por la visión que él tiene y que es la que nos transmite. Y por eso es tan incómodo, porque los gestos que él considera súper seductores de Lolita, como verle de refilón una axila o que se esté atando los cordones, etcétera, etcétera, no es en absoluto nada fuera de lo normal, ¿no? Y que para él dice que es muy interesante plantearse, como hacen ustedes los periodistas, el problema de la tonta degradación que el personaje de la ninfula que yo inventé en 1955 ha sufrido entre el gran público. No solo la perversidad de la pobre criatura fue grotescamente exagerada, sino el aspecto físico, la edad, todo fue modificado por ilustraciones en publicaciones extranjeras. Muchachas de 20 años o más, pavas, gatas callejeras, modelos baratas o simples delincuentes de largas piernas son llamadas ninfulas o lolitas en revistas italianas, francesas, alemanas, etc. Y las cubiertas de las traducciones turcas o árabes. El colmo de la estupidez. Representan a una joven de contornos opulentos, como se decía antes, con melena rubia, imaginada por idiotas que jamás leyeron el libro. Es decir, incluso aunque el texto de Lolita hubiese sido compuesto pues, como una crítica y como un intento de ser provocador, de llamar la atención del lector, etcétera, que es respetable, el público lo ha transformado, porque es el poder que tiene el lector. Hablábamos de que el lector deja de ser un mero receptor, ¿vale? A partir de determinado momento deja de ser alguien que simplemente recibe el texto y ya está, y pasa a ser algo activo que convierte el término Lolita en algo del imaginario popular, ¿vale? Entonces esas jóvenes prepubescentes, muy sexualizadas que hemos visto en series, en películas, que siguen apareciendo, de la pornografía ya ni hablamos, pero que siguen apareciendo como cánones de belleza, incluso en libros, se han instaurado por la lectura que se ha hecho de Lolita. Entonces, creo que sí que es interesante revisionar esto y darle una vuelta. No por solo el texto en sí, sino también por el ejercicio que ha hecho la sociedad, porque quizá no estábamos preparados para asumir una Lolita, o quizá no estábamos preparados para asumir el consentimiento. De hecho, y yo sé que esto va a escocer un poco, porque la romantización que hay de este tipo de relaciones, de la diferencia de edad, etcétera, que sigue estando a la orden del día, que ahora incluso se ve más también a la inversa, ¿no? Mujeres mayores que se sienten atraídas por jóvenes, como es el caso de la película Baby Girl, que se estrenó estas navidades. La imagen tradicional la hemos visto mucho, un segundito, en todo tipo de contenidos,
que hoy en día son cánones de parejas perfectas, historias de amor. De hecho, es que una de las cosas que más me sorprende es que esto se le llama novela de amor. O sea, aquí en la parte trasera denominan a Lolita novela de amor. Por lo tanto, creo que sí que es importante el uso que se está haciendo del texto de Nabokov y del término Lolita y de muchas otras cosas. ¿Qué me diríais de una de las parejas millennial más famosas en España? Que curiosamente, yo sé que esto igual escuece, ¿vale? Pero es que aquí donde los tenéis, tenemos a Sarita y Lucas, ¿vale? Parece que va a llover, etcétera, etcétera. Efectivamente, pero Sarita, recordemos que cuando empieza la historia de Los Hombres de Paco, que es una serie de comedia de los 2000, tiene 15 años. Tiene 15 para cumplir 16. Y, vale, ella está obsesionada con su tío Lucas, que no es su tío real, no es su tío de sangre, ¿vale? Eso se ha utilizado un poco como pretexto. Y mantienen una relación, o sea, claramente hay como un interés por parte de los dos. Lucas al principio pues no quiere hacer nada porque es menor, encima él es policía, sabe perfectamente la que le puede caer. El padre de Sarita es su mejor amigo, alguien que le ha acogido en su casa, pero con el paso de las temporadas esta relación continúa ahí y sigue siendo una de las parejas románticas por excelencia. Incluso en el regreso de Los Hombres de Paco que se grabó, seguían juntos, todo el mundo tenía muchísimas ganas de ver cómo les iba a Sarita y Lucas. Pero claro, ¿hasta qué punto está romantizado? Porque no olvidemos que Sarita tenía 15 años y Lucas le sacaba, si no me equivoco, 18. 18, había estado casado con su tía. O sea, creo que es para darle una vuelta como mínimo. A mí me encanta esta serie, me gustan mucho los dos actores y creo que hacen un papelón. Y es cierto que es una historia que creo que dentro de lo que cabe estuvo muy bien tratada para poder ser emitida en prime time, en una cadena como es Antena 3. Pero nuevamente nos vamos a que Michelle Jenner no tenía 15 años cuando grabó la serie, evidentemente. Tenía, no sé si eran 20, 21. Pero como aparecía siempre en ropa corta, aunque los demás fuesen abrigados hasta el cuello, esto lo ha mencionado ella en entrevistas, siempre haciéndole proposiciones a Lucas, comentarios salidos de tono. Y de hecho, Michelle Jenner en esta serie está por muchos denominada como una Lolita. O sea, fue todo un icono. Nos dice Chema, no olvidemos tampoco que esta serie terminó con un policía robot compañero de Povedilla. Tengo que confesar una cosa, y es que jamás fui capaz de recuperarme de la boda de las Pepsi. Entonces, o sea, sé lo del robot, sé que la serie se le fue la pinza muchísimo con el tema de Satanás, etcétera, y prometo que algún día intentaré en serio ver ese final. Pero para mí la serie termina al final de la temporada 7, cuando se van muchísimos de los personajes fundamentales. Efectivamente, lo que dice Rosme, en Braga salía a tender la ropa este personaje. O sea, de hecho hay una escena que a mí se me quedó grabada porque en todo momento pues Lucas es un personaje que cae bien, es un personaje que tiene pues su moral, etcétera, que es muy fiel a sus amigos. Pero hay una escena en la que cuando ya han tenido su pequeño idilio y han vuelto a la vida normal y aparentemente están separados, él está pasando por un momento terrible, ella va a verle vestida de colegiala, con ese uniforme, con una falda súper corta que yo personalmente no he visto en ningún instituto de este país, y están a punto de que pase algo, él ha bebido y entonces él dices, ostras, es que esto ya es una escena que si tuviese otra música, si fuese esto otra serie, otra película, no la estaría viendo con las mismas sensaciones, yo creo. Incluso el propio Lucas tiene que parar en un momento dado porque es bastante turbio. Entonces, estamos ante un caso en el que también se está romantizando un poco eso, que sí, que luego les va muy bien, que Sara es una chica muy madura, muy lista, que luego es una policía increíble, pero wow, o sea, me refiero, prime time, una serie, seguro que a algún guionista se le ocurrió que en un momento tendiese las bragas que llevaba puestas y pasó 3 revisores de guión hasta que alguien dijo que no. Es que estoy convencida. O sea, pero es que esto además, no sé si consumíais mucho Antena 3, pero con este duelo de audiencias que tenían, era bastante habitual que en las series de Antena 3 saliese mucha carnaza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues El Barco, en Los Protegidos no tanto porque era más familiar, pero un montón de series, como ya pasaba con Un Paso Adelante, etcétera, donde había desnudos totalmente injustificados, donde no pegaba para nada el vestuario que llevaban, especialmente las chicas,
con supuestamente la época del año en la que se estaba grabando. O sea, un cúmulo de sinsentidos, la verdad. Bueno, luego ya pues todo el tema física o química, etcétera, sí que ahí las edades eran más acordes, eso hay que reconocerlo, pero pues bueno, Antena 3 siempre ha apostado mucho por el tema sexual, el tema provocativo, cierto tipo de público, y creo que les funcionó, o sea, como estrategia a la hora de vender una serie, puedes estar más de acuerdo o no, pero efectiva creo que fue, y a día de hoy, ya lo hemos dicho, Sarita y Lucas sigue siendo un icono millennial, sigue siendo una de las parejas favoritas de la gente, con el parece que va a llover, va a caer un tormentón, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí me llama la atención. De hecho, es que, bueno, hay un momento muy gracioso en el que interviene Clara Lago, que es hermana de Lucas, que supuestamente tiene una edad parecida a la de Sarita, y a nadie le extraña. O sea, consideran que ya pues es otra novia de Lucas, o por lo menos así lo considera Sarita. Entonces es como, a ver, si estamos considerando que hay un personaje que es una figura de autoridad porque es un policía, va armado, que con sus 30 y tantos tacos, que es un macarrilla, ya es la segunda jovenzuela con la que va por ahí, aquí se trató con mucha comedia, pero es que ya os digo que en otros productos como el consentimiento no tienen nada de cómico. Y es bastante llamativo. A mí, de hecho, por ejemplo, esto no sé si a la gente le pasó lo mismo, ¿no? Pero yo cuando empecé a ver los Bridgerton, que no sabía ni de qué iba, el primer capítulo estuve a punto de quitarlo, porque la primera imagen que te aparece de la protagonista es que a mí me parecía una niña. Y claro, nada más empezar el capítulo le dicen que la van a presentar en sociedad, que a ver si se casa, y en el segundo o tercer capítulo ya tiene una tensión sexual con el duque de Hastings, que es como... Y a mí me parecía que esa cara era de una chica de 13, de 14 años, entonces... Fue horroroso el principio de esa temporada. Yo decía, pero ¿cómo ha triunfado tanto una serie así? Que la actriz no es de esa edad para nada, pero es muy llamativo, ¿no? Entonces, simplemente me llama la atención, ¿no? Como algunas cosas sí que las tenemos súper normalizadas y entendemos que hay un valor de lo ficticio, un valor de lo literario, etcétera, y en otras no, ¿no? Entonces, no sé si puede haber a veces un doble rasero o no. Porque el caso del odio lo puedo llegar a comprender, pero entonces hay otros que no. Entonces no me parece que haya mucha coherencia. No sé si me estoy explicando, no sé si estáis de acuerdo o no, pero me apetecía comentarlo. Creo que además pues hay muchísimos productos de esto. Como última recomendación os traigo la película de Miller's Girl, creo que se llama, que la protagoniza la actriz de Miércoles, Elena Ortega, y el actor que interpretaba a Bilbo Bolsón y a nuestro querido Watson de Sherlock, ¿vale? Martin Freeman, que es muy interesante porque, vale, la ha visto Nimeria. Esa es muy interesante porque juega precisamente con hasta qué punto debemos juzgar lo escrito o no. Es una alumna que llega a la universidad, es muy aventajada, muy lista, escribe muy bien, y empieza a tener pues una relación más cercana con uno de sus profesores, que es bastante mayor. Martin Freeman tendrá ya 50 y tantos años y en la película lleva barba, lleva sus canas, y ella empieza a escribir textos cada vez más provocativos en los que comienza a explicar fantasías que tiene con este profesor, pero no explica que sean fantasías, es decir, cuenta cómo de repente pues él la besa, cómo mantienen relaciones, aunque él esté casado, y claro, luego esos textos se los da a él para que los corrija. Y él llega un momento en que le dice, oye, estás poniendo en peligro mi trabajo, todo esto es una sarta de patrañas, no tiene gracia este juego. Y ella le plantea la situación, pero a ver, si esto no es verdad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que habiendo ese escrito de por medio, él como profesor podría estar en peligro. ¿Por qué? Porque desde luego es un texto provocador, es un texto polémico, y es un texto en el que no sabes hasta qué punto hay ficción y hay realidad, porque es la palabra de ella contra la de él si se diera el caso. Entonces creo que es una película que está bastante bien, no es muy larga además, y creo que a raíz de todo esto que hemos estado hablando de Lolita, además, de porque se planteó en el momento de la publicación de este libro, si Nabokov, pues eso sí podía ser un pedófilo, etcétera, si podía estar relatando prácticas propias, etcétera. Hay que recordar que siempre hay que separar la vida del autor que narra, de ese Hermann Hermann. Pero ya en la primera parte de la obra, que él nos escribe cuando ya está encerrado,
nos dice, bueno, a ver, los datos que aparecen en este libro, evidentemente no voy a dar los datos reales, esta persona que en este libro tiene este personaje tiene este nombre, hoy en día está casado, este personaje hoy en día vive en no sé dónde y se dedica a no sé qué, ¿no? Entonces, podría ocurrir, si nos damos a la imaginación, que este texto encubriese o fuese una confesión tal cual o que no lo fuese, pero en cualquier caso hay que tener cuidado porque el juego ficción-realidad siempre está ahí, y sobre todo si eres un lector pues más inmaduro, más inexperto, o que a lo mejor no sabe detectar las ironías, no sabe todo el juego que puede dar de sí, un texto, incluso una película, puede ser polémico. Me hace mucha gracia estar hablando de esto y teniendo a Sarita y Lucas aquí en gigante, la verdad. Pero bueno, no sé si tenéis algún caso más de libros censurados. Los otros que os he mencionado, en su mayoría se censuraron, ahora ya no, porque contenían o bien alguna escena sexual o bien porque se consideraba que fomentaban el comunismo, o en países del este lo contrario. Entonces, esos yo creo que me daban menos juego en este sentido, no, porque creo que son ideas que hoy en día ya no, por lo menos aquí no ocurren tanto, no se censura un libro por esas cuestiones. El caso de Fariña, que me habéis comentado, en el que obviamente hay unos intereses económicos en cuestión al tráfico de drogas, etcétera, pues hombre, también es bastante interesante, desde luego, y más que nada porque nos pilla cerca. O sea, incluso en Burgos, no sé si lo sabéis, pero el año pasado, voy a ver si encuentro el nombre, el año pasado creo que fue en la feria medieval del fin de semana civiano, tuvimos en uno de los puestos a una persona que había sido narcotraficante en Galicia, etcétera, que fue, bueno, aquí fue un poco sonado. A ver. Creo que era Oubiña, me parece. ¿Puede ser que lo esté diciendo bien? El narco laureano Oubiña. Corrígeme si me equivoco, Meiga, tú que eres de allí. Pero creo que sí, que abrió un puesto medieval y que estuvo en el juicio por la operación Nécora, etcétera. Y dice que, pues eso, que vendía sus productos, etcétera. Y su marca, de hecho, se llama La Nécora. O sea, quiero decir que esta persona, más allá de... Dicen, sí, estuvo aquí en Burgos, pues sí. O sea, es gracioso, a ver, gracioso, entendedme. Es curioso porque no solo le ha dado la vuelta sabiendo que su llegada iba a ser, o su presencia en los mercadillos iba a ser notoria, sino que a la propia marca la ha llamado como la operación, que fue bastante famosa en cuanto a narcotráfico. Entonces, bueno, simplemente pues para que veamos que a veces hay obras que igual nos pegan más de cerca, porque el caso Fariña es increíble, pero que hay otras que, oye, que siguen vigentes y que creo que conviene revisionar de vez en cuando, o saber decir, pues como eso, igual es porque le gustan las nécoras. Lo dudo un poco, fíjate lo que te digo. Pero nada, lo que me refiero es a que obviamente, a ver, todos los que estamos aquí, todos los que estáis aquí, evidentemente, a la mayoría os conozco, pero creo que tenéis una madurez, una experiencia, habéis visto obviamente pues textos y películas de hace muchísimo tiempo que hay que considerarlos en su época, porque si no, lo que os digo, por esa regla de 3, Virgilio, Dante, con su querida Beatriz de 9 años, es que sería todo muy censurable. Y en el arte lo mismo, Picasso, Dalí, etcétera. Pero creo que no está reñido el poder disfrutar, o no, porque hay libros que no están pensados para disfrutar. Creo que Lolita no está pensado para disfrutar en absoluto. Creo que hay productos que están diseñados para consumirse, para generar unas sensaciones y posiblemente una reflexión. Y más allá de eso, pueden generar debate moral o puedes considerar que son malos pero que te gustan. Esto que llaman ahora del guilty pleasure, que tienes un placer culpable, es decir, que te encanta algo que a lo mejor es malísimo o que tiene un montón de ideas rancias y anticuadas pero que a ti te encanta. Esto pasa, o sea, yo misma he consumido pues eso, mangas que a lo mejor no recomendaría a todo el mundo, o películas que considero que son malas o que perpetúan unos roles que no y que no las pondría, por ejemplo, en mi clase.
y yo soy consciente cuando las pongo de decir, vale, venga, esto para distraerme. Y es así. Entonces, pues me interesaba un poco hablar de esto, la verdad. Perdonad que tengo la voz un poco así. Y saber vuestras opiniones. No sé si conocéis algún caso más. Os pregunté por encuestas porque ya os digo que yo no estoy muy al día de las noticias, de las polémicas. Esto fue porque me salió de golpe un aluvión de historias y de mensajes, de editoriales, que es algo poco habitual. Pero no sé si conocéis algún caso más aparte de los que me mencionasteis. Doy gracias desde aquí a Sofía y a Laura porque son las que me han ayudado a tener contenido para esto. Os vuelvo a recomendar que os veáis El consentimiento, un poco para ver, pues eso, que cosas que hoy en día igual consideramos súper sucias o súper censurables, en su momento no lo estuvieron por toda una sociedad. Fue, de hecho, esto me ha remitido también, me ha recordado al caso de cómo es este director al que se le acusó también de pederastia, creo que era, y se le vetó de los Oscar. Polanski, ¿puede ser? Sé que es uno muy famoso, que era bastante bueno. Sí, creo que es Polanski por la imagen. Y que como que le vetaron en la academia de cineastas, etc. Que fue además al que habían asesinado a su esposa, que lo reflejó Tarantino en la película de Sucedió de Érase una vez en Hollywood, etc. Lo estoy queriendo comprobar. Vale, sí, problemas con la justicia, Samantha Gamer. Sí, por abusos sexuales a una menor de 13 años de edad. Vale, sí. Y que no ha vuelto a pisar Estados Unidos ni el Reino Unido, que no ha asistido a los Oscar en 2022. En 2002, cuando obtuvo el Oscar a... sí, Polanski. Es que me sonaba porque El pianista no la he visto, la tengo pendiente, pero sabía que había polémica con este director, por eso, por tema de menores y demás. Y es eso que me parece curioso, porque este director, que es tan aclamado y que puede ser muy bueno, ojo, lo uno no tiene por qué estar reñido con lo otro, puede ser muy bueno en un trabajo y cometer luego actos en tu vida personal que no, o sea, del mismo modo que podría hacerlo un fontanero, ¿no? Y me sonaba mucho la historia, pues eso, de que le vetaron en la academia de los Oscar, que incluso cuando ganó el premio no pudo acudir, etcétera, y que hay algunos que han firmado, entre ellos actores y actrices bastante famosos, para o que firmaron en su día para que se le permitiese asistir y para que pudiese recibir los galardones, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo igual más actual de los que estábamos comentando, pero eso también en su día me dio un poco de rabia cuando me informé de este caso, porque era como, vale, ¿por qué si un acto como, vamos a poner en este caso, un abuso a un menor, violencia doméstica, maltrato o lo que sea, lo comete una persona normal y corriente, como puedo ser yo, como puede ser pues un fontanero, la churrera de mi esquina, un señor de la limpieza, un camionero, un lo que sea, tiene que caer todo el peso, es un acto horrible, pero si lo hace alguien del mundo artístico, es que hay que valorar la función que hace, porque su arte ayuda a muchas personas, etcétera, porque su arte tiene mucho valor. Obviamente, como filóloga puedo estar de acuerdo en eso, porque todo texto, toda película, toda canción tiene un valor y puede ayudar muchísimo a la gente, pero entonces estamos estableciendo una diferencia, ¿no? Me refiero, estamos juzgando de manera diferente, habiendo cometido un mismo acto, a personas por tener una profesión distinta, ¿no? O por ser capaces de hacer funciones diferentes. No sé, pregunto, a mí esto siempre me ha generado como dudas, no sé muy bien cómo enfrentarme a ello. Eso pasó con el director de iCarly. El director de iCarly, Dan Schneider, no era director, era productor, si no me equivoco. Bueno, fue productor de muchas series de Nickelodeon. Sí, fue un caso bastante sonado. Bueno, ya lo era en su día, con Amanda Bynes, porque, según denunció ella misma, mantuvo relaciones con ella cuando era menor, incluso debió quedar embarazada, hubo un aborto de por medio. Y sin embargo era algo que mucha gente de la industria sabía, incluso luego han hablado pues actores que participaron en Nickelodeon en distintas series, en Zoey 101, en Drake y Josh, en iCarly, de que se les obligaba, no sé si habéis visto alguna de estas series, pero grababan escenas, y esto salía en televisión porque esto yo lo he visto,
que yo realmente cuando era pequeña no las entendía, porque este hombre tenía un fetiche con los pies y grababan en muchas de estas series escenas bastante, ahora que lo piensas, bastante grotescas, donde enseñaban los pies o se los untaban con mantequilla de cacahuete o cosas bastante extrañas. Y efectivamente salió un documental de todo lo que se cocía en torno a Nickelodeon, la cantidad de pues de gente que había que sabía esto y de chavales a los que, bueno, se les arruinó la vida. También hay que decir que Drake Bell también cumplía condena por un delito similar. Entonces, no digo que fuera un lavado de imagen, pero porque es muy posible que lo que dijese fuese cierto. Pero, bueno, creo que es un testimonio un poco que vino en un momento bastante adecuado. ¿Vale? Eso es indignante, así pasa lo que pasa. No sé muy bien a qué se refiere Nimeria en concreto, ¿vale? Pero, bueno, en resumen, no quiero que tampoco sea esto un pesimismo de estamos rodeados, de es que está todo podrido. No, en absoluto. Simplemente, pues quería reflexionar un poco sobre, pues eso, la gran pregunta. ¿Se debe separar obra de autor? ¿Se puede censurar un texto, una canción, una película? No. Y en caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué límites ponemos? Es decir, ¿qué criterios? Porque en el momento en el que dices que sí, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una uniformidad, entiendo yo, ¿no? Si un libro lo denuncias porque es pornografía infantil, a ver, yo personalmente, si el de... No he leído Daddy's Little Toy, pero si se describen prácticas similares a la de Lolita, y ese ha sido denunciado, entendería que igual el otro también lo fuese o se retirase, o que por lo menos se abriese el debate. No sé, ¿eh? O si un texto que sale a la luz de el autor de un asesinato, de sus testimonios, no puede ser publicado, a lo mejor deberíamos replantearnos qué hacen las librerías a sangre fría de Truman Capote. Pregunto, o sea, yo no soy partidaria de esto, ya veis que yo lo estoy leyendo, lo estoy consumiendo, esto es así, pero creo que debería haber una coherencia, ¿no? Porque si te escandalizas muchísimo por una cosa y cancelas con esta cultura de la cancelación que hay ahora, que no es que estén en su contra, pero que es cierto que cuando quieres muy efectiva y muy rápida, a veces incluso demasiado, igual debería haber otros títulos que también merezcan un revisionado. Porque si empezamos así, ¿no? Sarita y Lucas a lo mejor hoy en día no se podrían emitir. De hecho, series como The Office, por ejemplo, el propio actor Steve Carell ha dicho que hoy en día... ¿Steve Carell? ¿Carell? Nunca he sabido cómo se pronuncia. Ha dicho que hoy en día no se podría hacer un The Office como el que se hizo en Estados Unidos, que no es el original es el británico, pero que no se podría hacer porque no se podrían hacer esas bromas, no se podrían hacer esas pullas a todo tipo de colectivos, de minorías, etcétera, de manera tan impune. Sí que es cierto que ha salido una especie de remake con una mujer como protagonista, cosa que no entiendo porque existiendo Parks and Recreation, que es de los mismos creadores y que tiene una protagonista perfecta para eso, no entiendo la necesidad. Pero que los propios actores, que son quienes mejor creo que entienden el tipo de personaje que están jugando, en este caso además en una clave de comedia, digan algo así, a lo mejor demuestra que sí se está ejerciendo una censura que no es muy coherente en todos los casos, o que a lo mejor no tiene todas las herramientas para juzgar los contenidos de manera madura y intentando ver cuándo hay una crítica, cuándo hay una ofensa, cuándo no. No sé, ¿eh? Esto yo lo dejo al aire y ya está. Es que me ha venido ahora, me he acordado ahora. ¿Vale? Y nada, para cerrar, se me había olvidado comentaros que hay un disco, que creo que lo tenéis en YouTube. Esto se lo dedico a Sosis, que hoy no estará viendo el directo, pero se alegrará mucho si sabe que lo he mencionado, que se llama Puta España Musical, PEM, en el que, bueno, son canciones bastante vastas, cantadas un poco como en tono de coña, pero sobre... Son muy vastas, ¿vale? Sobre el aborto, y hay una que es sobre José Bretón, en el que aparentemente parece que se están cachondeando de este tema, pero no lo están haciendo. Porque dicen, José Bretón es un magnífico prestidigitador, calcina a sus chavales, etcétera. Lo que están haciendo es hacer la coña, digamos, con ironía, de que José Bretón no es un padre perfecto, de que los pretextos que se han puesto, etcétera, o que se ponen en estos casos, que no tienen sentido ninguno.
Lo conozco, vale. Me quedo más tranquila sabiendo que no soy la única que lleva unos cuantos días desde que escucho esta canción diciendo José Bretón, porque me siento fatal. Pero realmente es eso, que no te la puedes sacar de la cabeza y luego reflexionas y dices, bueno, es que es una crítica realmente. Se menciona también a Miguel Carcaño, es que es el de Marta del Castillo. Entonces, bueno, creo que hay diversas formas y creo que hay que atreverse a adentrarse en estos mundos, en escuchar este tipo de canciones, leer este tipo de textos, para luego ya juzgar y decir, vale, ¿qué intención hay aquí? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Y cuál es el efecto que se consigue? Simplemente. Obviamente esto no lo podríamos hacer en una clase de instituto porque se nos echarían encima. Y para que veáis que no todo es negativo, os traigo una buena noticia, ¿vale? Que he leído hoy mismo, y es que la serie Adolescencia, que comentamos en el directo anterior, la van a poner, si no me equivoco, en Reino Unido, me parece que era, se va a proyectar en institutos, es decir, se va a llevar al aula para abrir un poco el debate. De hecho, está ambientada allí, ¿vale? Está rodada allí. Bueno, yo creo que, como en su día 13 razones, como está haciendo ahora Adolescencia, como en su día seguramente hizo Lolita, o como han hecho todo tipo de contenidos innovadores, provocativos, etcétera, merecen que se trate, aunque sea para abrir el diálogo, para sacar la conversación. Porque, como ya hablábamos en los primeros directos, y como bien os decía el neurocientífico Sigman, ¿vale? Que hacía mucho que no os lo traía a colación, el diálogo es una herramienta que nos permite perfeccionar nuestro pensamiento, darnos cuenta de errores, percibir una parte de realidad diferente a la que nosotros tenemos. Recordamos la parábola esa de los ciegos y el elefante que nos contó Diego. Lo tenéis guardado, no os voy a decir más para que vayáis a verlo, pero creo que toda obra que incite al diálogo y que nos haga replantearnos los límites morales siempre estará bien, porque los límites morales pueden variar en función del contexto en el que nos encontremos. La obra no lo va a hacer, pero sí puede hacerlo su recepción. Y con esto yo creo que vamos a acabar. El otro día no puse canción de final, lo cual fue un fallo mío terrible. Voy a ver si hoy me lo permite, aunque no esté nuestra queridísima Lena, a la que he echado muchísimo de menos hoy. Bueno, voy a intentar poneros la canción de Puta España Musical, y si la censuran, pues bueno, pues serán los últimos minutos y ya está. ¿Vale? Voy a subir un poco esto y ya nos despedimos. Prometo que el próximo será algo más ligero, ¿vale? Intentaré hacer 1 o 2 de humor, que de eso hay muchísimo contenido, pero es que me estoy dando cuenta de que elija el tema que elija, aunque seleccione obras o seleccione películas, es que unas llevan a otras y es imposible. O sea, nunca bajamos de la hora. Pero bueno, creo que eso está bien. Vale, os pongo a estos chicos. Creo que es a partir de este minuto. Vaya por Dios, ¿qué ha hecho el hombre? Pues nada, dicen que han construido un crematorio. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Hablas francés? Vale, sí. Pues con esto nos vamos a despedir. Ha sido un placer, aunque hoy hayamos sido poquitos. Y lo dicho, intentaré, ya sabéis que los fines de semana siempre suelo subir alguna pregunta o encuesta relacionada con el tema del que va a tratar el próximo directo, ¿vale? Nada, os quito a Saita y Lucas. Y ya con esto pues nos despedimos, ¿vale? Mi gente, así que ha sido un placer. Gracias por participar y por supuesto, cualquier sugerencia que tengáis en el Instagram de los directos, se lee todo, se acepta todo y se investiga todo lo que mandáis, aunque parezca que no, ¿vale? Así que pues nada, os dejo con esto de fondo y hasta la semana que viene. Forense escandaliza una montaña de ceniza que quizás sea de un ratón.